pasarle, agre unas presentaciones que tal vez les ayuden, son las que doy para medicina. Bueno, primero que todo, ¿cómo están? Hablemos primero. ¿Cómo va todo? Nerviosos y estresados. Nervioso, sí, Doc. Bueno, es parte del cierre, ¿verdad? De esta etapa. ¿Qué les falta de estudiar? ¿O les falta No, estudiar? mejor, sí, mejor no hablar de Mejor eso. no Ahí hablemos de vamos. eso. Esta última semana hay que darle como nunca. Sí, pero bueno, ya casi van saliendo. Estoy para ver los nombres. Es que a mí ya se me enreda entre generaciones. Ayer que estaba viendo lo de las colegiaturas, siempre que pasan esos eventos me hace sentir que ya estoy bastante vieja en esto, porque van pasando y van pasando. Ya desde que yo me gradué ahora, hay 1000 códigos diferentes. Imagínense, pasado un tiempo ahí. Bien, entonces chicos, la idea, ¿verdad? Bueno, pues no sé qué enfoque ahorita me dicen ustedes, cuál es la expectativa de ustedes con este ratito que bastante nos costó ponernos de acuerdo, ya era para actividades de ustedes o agenda mía y demás. Entonces, bien, al final logramos por lo menos en este rato. Como es tan poco tiempo versus la cantidad de materia, ¿verdad? Es imposible pensar que podríamos de empezar desde cero o a empezar a hablar de la materia. Yo creo que a este punto lo que hay que ver son como dudas en general, no sé, algún tema en particular. No sé, les pregunto más bien, porque siempre sale, ¿alguno tiene exámenes viejos o algo que haya estudiado o algunos han estudiado? ¿Qué expectativa tienen? Cuéntenme. Los escucho. Doc, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes todavía. Todavía sí Mañana. está en Buenas ese límite. tardes, buenas tardes. Bueno. Doc, vieras que yo quería como, igual que me dijera más o menos, es que no sé, digamos, yo siento que en las sistémicas hay muchas que se parecen demasiado, así como con respecto a la lesión. Entonces no sé cómo, digamos, no sé, digamos, ahí a la hora de los casos orales siempre se dice algo como que a usted, o sea, que usted pueda distinguirlo, porque yo he visto así como a la hora que estudié, y yo decía las lesiones, y no sé, como que hay algunas con chancro, que otras, no sé, con secreción, otras no, pero en general, a mí, al menos a mí se me parecen muchas, entonces, no sé ahí como cómo se podría diferenciar o si sí mencionan algo como específico de cada una. Bueno, yo creo que, bueno, nosotros por el perfil, la parte más fuerte, ya sea en prueba de grados, en DAYS, es la parte de laboratorio, ¿verdad? Que siempre nos van a dar como un hallazgo que observamos en el examen directo, qué se ven en los cortes histológicos, qué se cultiva, qué se recupera, entonces siempre nos da como una señal. Con las sistémicas, curiosamente son como las más sencillas porque a nivel de piel, a nivel de piel es menos frecuente, ¿verdad? Porque recuerden que la mayoría son de inicio por vía inhalada, pero hay un cuadrito, déjenme ver si se los puedo compartir, porque aquí me cuesta un poco, déjenme y les proyecto, y mientras no se agregue, si usted les pasa ese cuadro, tal vez para que vayamos todos juntos. Yo Entonces, ya les pasé todo lo que me envió Doc, entonces ya ellos ok, lo tienen, sí. perfecto, entonces déjenme para ver si logro. No, entonces, Las, entonces generalmente, permiso, sí, Doc. Entonces generalmente sí dicen, por ejemplo, que se encontró X fase parasitaria o bueno, o X estructura, entonces ya uno dice, ok, bueno, esta la saprovia tal, y ajá. ya ahí, digamos, ahí sí ya directamente uno sabría. Pero sí nos dicen entonces como más enfocado en laboratorio, como para poder ahí ya pensar en el agente. Sí, claro, o sea, siempre tiene que haber un Ok. enfoque o parte de epidemiología, ¿verdad? Hay algunas que sí responden a algunas zonas Ujú. específico, pero siempre hay algo que los Ok. va a orientar. Eh, digamos, para comentarles un poco o para que se tranquilicen también,
Micología nunca es problema ni en Sendays ni en prueba de grado. Yo creo que sí salen bastante competitivos en esto y curiosamente es en las que se sienten más seguros cuando salen las orales. Entonces siempre va a haber algo que les va a decir. Ahora mi recomendación es si ya les están leyendo algún caso, que casi siempre son casos, eh, y ¿verdad? La conciencia uno le dice, puede ser esta, probablemente sea esta. Entonces, tienen que ser fuertes en estructuras parasitarias, en estructuras aprobias, ¿verdad? Y lo que he notado, en la mayoría de exámenes de Sendays, que son los que a veces logro leer, siempre tiran antifúngicos. En la parte de antifúngicos, yo creo que eso es algo que ustedes tienen que leerlo como en privado o si les ven que les cuesta un poco dejarlo como para los últimos días, si ven que esa materia definitivamente entra y sale casi, entonces sí, dejen lo que son tanto antibióticos como antifúngicos para memorizarlo, porque siempre, al menos si son 6 de hongos que salen en Sendays, 2 o 3 son de antifúngicos, casi siempre. O sea, lo que he visto en los últimos 3, 4 exámenes de Sendays, que tal vez respondan a un examen, a un caso. Entonces, y los demás son muy sencillos, de laboratorio como les digo, no sé, es que los chicos son los que les toman fotos, entonces yo casi nunca tengo la recuperación de esas preguntas. Si alguno las tiene, pero si algunas sí las podemos proyectar acá y van a ver que con el acompañamiento de todos se saca muy fácil. Voy a buscar ese cuadrito mientras tanto. Doc, yo tenía una pregunta, es sobre también sistémicas, como las marchas analíticas, no sé, como de criptococos, lo del LCR o esas cosas que si entran así, como explicar todo el procedimiento, igual como con lo del tubo germinativo de Cándida. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Sí, o sea, digamos que si a uno en pruebas de grado hay que explicar como todo el proceso o que esas pruebas o que eso se le hace, no sé, la tinta china al LCR para criptococos. Sí, muy general, ¿verdad? Porque Ah, ok. muy general, exacto. Ya ustedes, a diferencia cuando reciben el curso conmigo, ya pueden incluso decir que otras pruebas adicionales se les podría hacer el tubo germinativo al líquido suprarraquídeo, ¿verdad? En ese momento lo vimos desde el enfoque solo de micología, que centrifugábamos, trabajábamos con el sedimento y le hacíamos la tinta china o lo cultivábamos, le hacíamos las pruebas de látex si fuera, pero ya ustedes pueden sumarle al conocimiento porque al final es integral. Mi recomendación es que si es una prueba oral, no se queden callados. Ustedes dicen, bueno, por protocolo ingresa un líquido suprarraquídeo, lo primero es anotar cuál es su apariencia, se le hace una prueba de glucosa, que yo sé que ya la han visto, hacemos un recuento de en cámara Neubauer, vamos a ver cómo está la celularidad, incluso se le hacen proteínas, adicional ahora sí, hacemos en sedimento una tinta china que al final de cuentas es una tensión negativa para observar cápsulas. ¿Ven? No lo dije tan específico, pero sí parte del protocolo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿para qué hacemos la glucosa? Porque es fácil con el nivel de glucosa hacer una diferenciación rápida entre una meningitis de origen viral versus una bacteriana, que generalmente consumo. En hongos no hay no está bien clasificado si hay consumo o no, puede variar, pero si vemos un líquido cefalorraquídeo ya en un aspecto más purulento, pensamos más en una meningitis de origen bacteriano. Y así, ¿sí me siguen? Por ahí ando. Vamos. Doc, entonces sí sería Sí, como doc. más que todo rango, o sea, como un proceso general, no ocupan que les digamos, ay, centrifugar esto, porque ya sería demasiado específico, sino como poder responder ese tipo de cosas, como lo de la glucosa, lo de que es sedimento. Ok, muchas Sí, gracias. exacto. Sí, sí, muy general, pero con conocimiento. O sea, mi consejo, que va más allá de lo que es micología, es que no se queden callados, pero tampoco digan una tontería, porque a veces pasa, ¿verdad? O sea, tonterías que son muy fáciles de detectar. Nunca se les ha pedido específico, porque ni nosotros, ¿verdad? A menos que sea un especialista en el área, pero ni aún así, digamos, cuando les ha tocado conmigo en micología, ni siquiera yo estoy, o sea, esperando que sea al pie del libro, pero sí que demuestren cierto conocimiento. Vuelvo y repito, casi siempre les va muy bien en esta parte, son resolución de casos. Recuerden que también hay un escenario que es un diagnóstico diferencial,
eso sí hay que tenerlo claro, no vayan a preguntar, bueno, ¿qué es un diagnóstico diferencial? ¿O qué es un cuadro clínico? ¿O qué es un diagnóstico? ¿Qué es un examen directo? ¿Qué es una tinción de Gram? Que son diferentes. Es que de verdad, no podría contarle las cosas que uno escucha, pero a veces hay que, no sé, mirar para la mesa o algo porque son tonterías en algunos escenarios, mientras que otros brillan en la prueba, ¿verdad? Entonces, pienso que también es un asunto de nervios y de suerte también, porque pues salen pruebas, preguntas al azar. Entonces, no sé en cuál área se sentirán más fuertes, pero hay una parte azarosa que puede jugar a favor o en contra. Ok, voy a buscar el bendito cuadro. Mientras, si quieren, pueden ahí preguntarme mientras busco esto. Doc, yo tenía una duda con el tubo germinativo. ¿Se me podría recordar? Es que recuerdo que era como para diferenciar dos especies, ¿era así? Diferenciar. Ahí voy. Sí, el tubo germinativo, vamos a ver, es una prueba que ya va más, no se ha dejado de usar, pero el asunto con las cándidas se las trae. De hecho, ahorita vamos a hablar un momentito de histoplasma que está de moda en este momento. Entonces, a mí me huele que pueden tirar por ahí, principalmente Sendace. Pero no es lo que me está preguntando. Con cándida, desde que yo les di clases a ustedes, ahorita ha cambiado mucho la taxonomía y casi todas son complejos de especies. Entonces, el tubo germinativo originalmente era una prueba que nos ayuda a diferenciar entre Candida albicans y Candida dubliniensis. Lo que pasa es que ahora ellas dos son complejos de especies, una es complejo Candida albicans y el otro es complejo Candida dubliniensis. Entonces, sí se puede hacer y sí se podría catalogar que un tubo germinativo positivo antes de las 3 horas es positivo para Candida albicans y Candida dubliniensis. Pero tirarse un diagnóstico solo con un tubo germinativo y decir que usted ya paró ahí, ya no es una técnica aceptable, simplemente es como una información que usted puede añadir en lo que mientras está esperando la identificación con equipos, que ya ahora muchos están migrando a identificación a través de MALDI y la identificación puede ser casi inmediata, o sea, en minutos. Entonces, tal vez sean escenarios en los que estamos lejanos a una identificación por equipo, o tal vez el médico me está preguntando algo y yo ya me había adelantado haciendo con el suero que inoculaba el A37, pero como le digo, no es que nuestro diagnóstico iría solo hasta ahí, pero al final de cuentas el tubo germinativo es un promicelio, ni siquiera es un pseudomicelio, es un promicelio que ayuda a diferenciar o a categorizar. Cuando es positivo es para Candida albicans, Candida dubliniensis, y cuando no, entonces cualquiera de las otras. Pero recordemos que son complejos de especies. No sé si Por eso era que se reportaban como las dos, porque era como enfocarse solo en esas dos. Exacto. Ok, está bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Listo. Bueno, ahí sí me ocupan. Es que no sé, cuando le doy compartir, voy a darle a examinar mi equipo, tal vez aquí. Me avisan si lo ven, debería ser un cuadro. Un escritorio. Voy. Hola, doctora, yo tenía una pregunta. Dígame. Digamos, con respecto a las micosis que todavía no tenemos casos aquí en Costa Rica, ¿como qué Ajá. tanta relevancia tenemos que darle, por ejemplo, en pruebas de grado, en las orales? Como si fueran, como si estuvieran en Costa Rica, digamos, manejarlas igual. Ah, ok, está bien. Sí, Gracias. porque tenemos que tener pues la misma capacidad de diagnóstico, entonces sí, mejor manejarlas bien, pero con esa parte que usted me comenta, ustedes dicen, bueno, este agente, no puedo creer que no he encontrado el cuadro, o no sé, es que ¿a usted le deja compartir el cuadro de micosis? Si no, Voy a ver, creo que sí. sí, inténtelo, porque a ver si es un asunto de que no me deja compartir PDF ni Word, si no, creo que la vez pasada me pasó lo mismo. Vamos a ver. Es el de 5 páginas, Doc.
Yo creo, pero déjeme, entonces voy a abrir un momento esta de oportunistas y ya casi Ok, lo entiendo. Déjeme ok. ver si puedo. Ustedes me dicen a ver si sí. Bueno, ahí está cargando. Recomendaciones, mientras se va abriendo ahí esa presentación, porque es que esas que les pasé son las que le daba medicina y creo que les va a funcionar bastante bien porque en medicina hay que dar todo esto en muy poco tiempo, entonces por lo menos de lo que le pasé ahí de diapositivas, les ayuda como ustedes a recordar en la categoría en la que están, ¿verdad? Entonces maneje muy bien cuál es el concepto de una micosis superficial, cuál es el concepto de una subcutánea, una oportunista, una sistémica y repasar un poco antifúngicos. También les pasé un cuadro ese que tiene, que está en PDF, pero no importa, si no lo revisamos no pasa nada, les va a ayudar a ustedes para estudiar. Y también uno de mucorales. Entonces, yo creo que con esa información, pues podrían, no sé, algo les puede ayudar. ¿Ya se ve? Sí, Doc. Sí, Ok. sí. Entonces, súper rápido, ¿verdad? Porque como les digo, no es el propósito, pero empecemos un momentito con lo que es las micosis oportunistas, que creo que es la que les está dando como más temas de qué hablar. Entonces, las oportunistas, ya aquí estamos hablando de micosis, pues no es que unas son más importantes que las otras, pero aquí hay un grado de compromiso de su hospedero. Entonces, son aquellos que tengan factores de virulencia potentes o bastante robustos porque tienen que colonizar muy rápido. Ahora, tienen a su favor que el paciente esté inmunosupreso, pero tienen que ser generalmente rápido. Entonces, aquí las levaduras toman como la ventaja principalmente en la producción de biofilms o biopelículas. Entonces, aquí hablamos de la criptococosis, hablamos de candidiasis en algunas partes. No sé si se acuerdan cuando vieron conmigo que yo les decía que Cándida a veces la metemos como una superficial, pero la podíamos meter como una oportunista o sistémica, porque al final de cuentas ella sí tiene esa capacidad de convertirse. Sin embargo, una micosis oportunista puede migrar a una sistémica. Inició por oportunismo, pero llega a otros órganos, llega a torrente, llega eh, a sangre periférica y todo, perdón, a órganos sólidos y todo, entonces bien, al final de cuentas se convierte en una. Entonces, aquí les dejo las 6 principales. Entonces, candidiasis, si que lo ponen por ahí como algunas, salvo algunas excepciones, principalmente cuando una nicomicosis por cándida no es una oportunista. Estoy hablando en casos de candidiasis cándida generando una fungemia. Cándida incluso puede generar meningitis, pero ya una otitis no sería una sistémica. Entonces, bien, lean bien estas partes. Pero criptococosis efectivamente va a ser una micosis sistémica, oportunista 100%. Neumocistosis, recuerden que él ya estaba en esa transición de protozoario a hongo y pues ya está bien adaptado desde hace un tiempo, bien descrito que le pertenece al grupo de los hongos. Con los microsporidios, poquito es lo que se veía, pero pues es de importancia cuando hablamos de muestras de heces. Aspergilosis, definitivamente, por los desarrollos de las aspergilosis pulmonares y mucormicosis. O sea, mucormicosis nunca se les olvide. Normalmente es algo que se pregunta mucho. Eh, ¿Entendéis también? Y las describen muy bien. Las preguntas que he visto, es que no las tengo por ahí, pero un semestre preguntaron por un risopus y lo describieron perfectamente, que el rizoides, que esto, que lo otro, y ya usted sabía ante quién estaba y con todo este asunto de inhibir el factor fungistático y todo esto, todo. Entonces, voy a avanzar, ahí se las dejo, como les digo, pero en el caso de candidiasis, recuerden, ¿verdad? Que cuando son lesiones cutáneas o en onicomicosis o en área pañal, ahí serían superficiales. Es solo cuando ya están diseminando otros sitios, que entra en la categoría oportunista. De sinonimia no me voy a detener tampoco. Y esta en clase incluso está un poquito desactualizada porque ya estamos en la transición del reporte de complejos. Incluso se hace así. Ya más adelante, cuando estén más desahogados, puedo pasarles documentos donde ya se formaliza el, el reporte de complejo y no solo el género y la especie. Pero digamos, escenarios como estos son 100% superficiales. ¿Ok? Es una nicomicosis o un área de pañal o una superficial. Acá, entonces ahí no. Pero aprovechemos el espacio para recordar que
básicamente cuando es una candidiasis cutánea versus una tiña del cuerpo, recordemos que la tiña del cuerpo tiene una lesión eritematoescamosa con presencia de un borde activo. Lo recuerdo. En las mucocutáneas orales, vamos a ver. En las mucocutáneas orales, esto es más común en algunos grupos etarios o en el caso de que sea un paciente en HIV en fase SIDA, pues sí vemos más desarrollo tanto a nivel de lesión en el paladar o en la lengua. Recuerden también la lengua negra vellosa y todo este asunto. Y las famosas candidiasis vaginales o las vaginitis, no necesariamente en este caso se van a comportar como una oportunista. A cualquier mujer en general, ya sea por una disbiosis o por otros factores, se podría generar una candidiasis. Entonces, aquí no. Pero recuerden la variedad clínica. Entonces, cándida está en esa transición que puede generar cuadros orales, genitales, mucocutáneos, a nivel de intertrigos, onicomicosis, área de pañal, infecciones de tracto urinario, pero lo que son acá meningitis, endocarditis y la candidemia o fungemia, ahí ya sería una oportunista, ¿ok? Vamos a ver, voy a migrar ahorita a cripto. Con criptococosis es fácil recordarlo, principalmente él por tener la levadura con una cápsula. En micología médica, pues solo él lo diferenciamos por eso y tiene la cápsula que está hecha de mucopolisacarios. Y recuerden que esa cápsula le va a ayudar a evadir el sistema inmune. Y aparte de evadir el sistema inmune, es un microorganismo que está descrito como intracelular. Aunque sean a veces muy grandes, sí se describe como un intracelular. Entonces, ya sea por la cápsula que viaje de manera intracelular, en esos dos sentidos va a evadir el sistema inmunológico. Y recordemos que es oportunista, entonces en un paciente que sea diagnosticado o reactivo HIV, ya en fase SIDA hay más posibilidades de más de un 50% que se le vean las cápsulas versus un paciente con otra patología. Entonces aquí conocer el historial sí es importante, pero efectivamente aquí hay un grado de inmunidad importante. Es una levadura común y corriente. Hay otros factores de virulencia. Recuerden que la capacidad de generar biofilms, de sobrevivir a 37 y un montón más. Incluso se registra que puede ser la melanina, pero aquí no es un hongo negro. Acá, recordemos, la tinta china es una tinción negativa que hace un contraste, pues para evidenciar las cápsulas, las hacemos en líquido cefalorraquídeo y todo el rollo, que ya ustedes estoy seguro que están ahí desempolvando esos conceptos. Sinónime, eso se los dejo a ustedes para el final. La mayoría, porque no puedo decir todas, siempre hay excepciones, pero la mayoría de micosis oportunistas y sistémicas, en más de un 90% la vía de entrada va a ser oral. Siempre hay como menos porcentaje, menos de un 5%, que puede existir un accidente y sea por una inoculación traumática. Cuando hay inoculaciones traumáticas, ya sean criptococos, en histoplasma, en cualquiera de esos, se les llama una cutánea primaria por inoculación. Eso es un accidente, pero no evoluciona como si fuera por inhalación. Entonces, en esos escenarios se comporta muy parecido a una subcutánea, pero no son subcutáneas por excelencia. Entonces, siempre hay esa excepción, pero no es lo principal. Si se les pregunta, lean muy bien si dice principal vía de entrada o en alto porcentaje, pero casi siempre se les va a preguntar y es inhalado 100%. Y aunque en criptococo se hable que podría haber una parte de ingesta, no sobrevive muy bien al pH tan ácido, entonces no evoluciona más allá, aunque sí se ha hablado de la posibilidad por ingesta, pero no hay. Bueno, aquí me corrigen que dije oral es inhalada, perdón. La mayoría es inhalada. Ya estoy vuelta loca. Veamos el ciclo acá. Si se acuerdan, ¿verdad? Que los árboles de eucalipto se han hablado, incluso, bueno, pero casi siempre le he
metemos el asunto a las palomas y las excretas de paloma y que nosotros inhalamos el agente, vamos a iniciar un primer cuadro pulmonar. Este cuadro pulmonar puede ser sintomático o no. Esto, o sea, ya depende de otros factores, pero si es sintomático, se podría ver las cápsulas y se podría tomar una muestra respiratoria y ahí las agarraría. Pero recordemos que hay diseminación o afinidad por sistema nervioso central. Pero cuando es asintomático, pues el paciente no pasa más y simplemente evoluciona a otros órganos y listo. En este caso, pues aquí sería diseminación al sistema nervioso central, pero ya sea que el paciente esté con sintomatología y se le tome una muestra de tejido respiratorio, el esputo, ya ustedes saben cuál es mi posición con los esputos, pero bueno, aquí la muestra ideal sería una punción lumbar y análisis de líquido cefalorraquídeo. El asunto del caballo de Troya ya lo conocen porque se le llama ahí. También existen casos o cuadros asociados que tienen la capacidad de diseminar a hueso. Le gustan mucho los huesos largos o formar bolas fúngicas tipo cocomas, pero ya aquí también, o sea, la idea es el diagnóstico que sea lo más rápido. Si ya logra evolucionar y no se le diagnosticó a un paciente, ni en líquido, ni en sangre, ni en ningún lado, evolucionó a piel y ahí sí son signos centinelas. En este caso son cutánea secundaria. Acuérdense de eso. Y bien, yo creo que eso es como el dato más importante que hay que saber de cripto. Con neumocistosis, creo que de las cosas más importantes de recordar es el tropismo por sistema respiratorio y la neumonía tan importante que genera con ausencia de fiebre. Esta es 200% oportunista y alta afinidad por pacientes HIV, y esto sí está bien descrito. Entonces, recuerden que antes se catalogaba como un protozoario, entonces entra en el grupo de nuestros agentes no cultivables, y aparte de ser un agente no cultivable, no se ve bien, no se ve muy bien en las tinciones de rutina de nosotros. Entonces, siempre se describe que se puede ver bien en un GIMS, a un RIDE, pero ver las ascas con ascosporas, aquí se las trae. Casi siempre lo que se usa es con microscopio de fluorescencia y ya tendría que haber algún tipo de conexión. También se ha descrito mucho que neumocistis puede estar junto con histoplasma o con una tuberculosis. Y recordemos que también el paciente, hay altas posibilidades que sea un paciente HIV. Entonces, ahí se los dejo por si les van describiendo en el caso. De microsporidios, casi nunca he visto que se pregunte, pero siempre se les hace como recordatorio que a nivel de muestras de heces, pues sería lo único que yo diría que sí le busquemos, porque buscar una cándida en una muestra de heces siempre se las trae por el asunto de microbiota, y hacer un diagnóstico de una cándida en una muestra de heces no va por ahí. Si fuera a hacer un diagnóstico de una sistémica, vuelvo y repito, a partir de una muestra de heces no sería el sitio ideal, y lo que dice la literatura es que uno debería hacer el aislamiento de 3 sitios anatómicos distintos antes de registrar una sistémica, y pues hacerlo en una muestra de heces no sería lo correcto, o sea, realmente. Entonces, cuando hablamos de hongos, son los microsporidios que también cuando están en esa transición de protozoario a hongo, como le pasó a neumocistis, le pasó a rhinosporidiosis y le pasa a microsporidios, son agentes no cultivables y tenemos que hacer uso de tinción como una tinción de Weber y demás para buscarlos en heces. De aspergillus, voy rapidísimo, ni siquiera los veo. Imagino que ya lo están desempolvando, ¿verdad? Entonces es como ideas nada más. Con aspergillus es oportunista porque en este momento en sus casas o en las mías hay montones y montones de esporas y no necesariamente se genera una aspergilosis pulmonar. Entonces aquí sí entra el contexto de oportunismo. Entonces aquí también se habla de complejos y de clados y todo el asunto, pero para efectos de examen siempre se mantiene género y especie, principalmente Fumigatus, Terreus, Flavus, Níger, Versicolor. Entonces, siendo el más problemático y el más frecuente Fumigatus, aquí lo que ustedes tienen que entender es que cuando se va a hacer una aspergilosis, el diagnóstico de una aspergilosis pulmonar
invasora en un paciente inmunosupreso, ¿verdad? Por distintas causas, de fijo les van a enviar por serología galactomananas o se va a intentar buscar el diagnóstico por otra vía. Entonces, si es un caso clínico lo que le están enviando, pues probablemente les digan si están las galactomananas positivas o negativas o les dan un valor, les van a describir más o menos cómo es el cultivo. Y ese mes pasado vi la pregunta que hicieron de Sendace y la verdad fue un regalo y más decepción fue verlo que la perdieran. Les hacían una descripción absoluta de un aspergillus y era que decían, el aspergillus con las conillas de color negro. O sea, lo único que vemos acá que es negro, que tiene las conillas negras es Níger y la fallaron. Entonces yo creo que si ven que les está costando esa parte, repásenla, pero no es un asunto de que no se les proporcionó el material, sino no sé si era un contexto de nervios o lo que sea, pero hasta, o sea, no sabría decirles cuál otro tenga el mismo comportamiento que Níger, que solo tiene conillas de color negro, que no es un hongo negro, pero ahí decía, las conillas de color negro y el reverso blanco, y bueno, esas las se dieron impresionante. Acá, ¿verdad? Nada más para que los recuerden. Bueno, las cutáneas siempre podrían pasar por una inoculación con mucormicosis. Yo creo que lo más importante, me voy a ir acá. Acuérdense de los agentes, ¿verdad? Y ahí les pasé un cuadro mucorales, por si no se acuerdan ustedes, pero hablamos de Rhizopus, de mucor, de Cunigamela, a veces se hablan casos de Rhizomucor y demás, pero en más de un 80% de los casos de mucormicosis se asocian al Rhizopus. Y es porque el Rhizopus tiene, no sé si se acuerdan de las clases, yo creo que fue Andrés que les mencionaba que el Rhizopus tiene el sistema cetona reductasa. Y entonces lo que hace es pues, inhibir la capacidad que nosotros tenemos fungistática, principalmente en población diabética y pacientes descompensados y cetoacidóticos. Entonces, esta población sí es más, o sea, aquí es un oportunismo importante, pero no es de origen infeccioso como hablamos de HIV. Entonces, simplemente recuerden esa asociación que puede existir con los mucorales. De tratamiento, como les digo, váyanse a revisar los cuadros de antifúngicos que tengan. Por ejemplo, microsporidios que estaban en esa transición, ahí no se les trata pues con antifúngico. De hecho, la literatura lo que dice es que sea el albendazol. Y entonces, cosas tan básicas como esa pueden ser, si es una criptococosis, pues ya usamos nuestro mejor elemento que es anfotericina B, y aunque la literatura dice que sea con 5-fluorocitosina o hacer una combinación, recuerden que en Costa Rica no se utiliza, está prohibida, entonces un comentario así tal vez les ayude a hacer que su juez vea que tienen el conocimiento, pero cuál sería la herramienta más cercana. Si fuera más bien por el contrario, mecanismo de acción de la anfotericina B, entonces vayan asociando cuál sería un posible mecanismo. No sé, que les pongan a resolver un caso de criptococosis, pero la pregunta que sigue sea qué tratamiento, eso sí estaría válido. Entonces, bien. Básicamente esto fue de oportunistas. ¿Alguno lo recordaban? Díganme que sí. Por lo menos a desempolvar. Sí, claro. Ok, y la otra que tengo son de sistémicas, pues sistémicas, ¿qué la habré hecho? De sistémicas son las otras que es interesante porque a veces aquí entra el ejemplo de histoplasma, entonces me voy a detener unos minutos. Hace como un mes, más o menos, se hizo como una alerta y aquí el rollo del reporte de la micosis sigue estando como en la misma historia desde que yo les di clases, no son de reporte obligatorio, pero sí ya está bien descrito que nosotros somos endémicos para histoplasmosis. Entonces pasa que
nada, bueno, la noticia fue que vinieron como 2 estadounidenses y fueron a pasear a las cavernas de venado y regresaron a Estados Unidos con sintomatología pulmonar, ¿ok? Que es muy inespecífica, y se hizo un diagnóstico a las 12 personas, ¿verdad? No había reporte de alguna enfermedad asociada. Las 12 personas tienen sintomatología pulmonar, diagnóstico de histoplasmosis. Entonces el CDC hace como un reporte, un llamado. Desconozco bien los detalles porque es lo que se ha estado hablando ahí entre el grupo de los micólogos. Y pues entonces el INCIENSA, que al final de cuentas pues lo que tiene de propósito es vigilancia, nos cuenta la historia, y pues como que hasta ahora se le está dando importancia, pero histoplasmosis aquí hay montones y montones de reportes, y por lo mismo que les estoy contando. Entonces están en ese proceso porque se está aprovechando el espacio pues para ver si se pulsa un poco el asunto de la posibilidad de hacer reporte obligatorio. Entonces, ¿cuáles serían esas micosis del reporte obligatorio? Histoplasmosis, que somos endémicos, criptococosis, mucormicosis, candidiasis con antifungigramas resistentes o reporte Candida auris. Entonces, eso se está hablando estos días. Ay, no se cargó, ¿verdad? Eso se está hablando estos días. Entonces, si yo redactara el examen de Sendai, no sé, pues estaría vacilón una conversación así o ver qué. Entonces, histoplasma, por eso no entra como una oportunista, porque puede generar un cuadro pulmonar en un inmunocompetente también, o puede generar bolas fúngicas tipo histoplasmomas. Entonces ahí no entra. Ahora, si va un paciente comprometido, se mete a las cavernas de venado que estamos hablando, pues claro que va a desarrollar histoplasmosis, pero no se comporta 100% como oportunista. De las sistémicas, las 4 que son más importantes que hablamos siempre son blastomicosis, que recuerden que no se ha visto casos en el país, coccidioidomicosis, histoplasmosis, que es lo que les estoy hablando, y paracoccidioidomicosis. Entonces, rápidamente con blastomicosis, sé que hay un nuevo agente ya, no he actualizado esto y entonces ya no me acuerdo ni yo cómo se llama, no creo que entren por ahí, pero hasta el momento blastomisis dermatitis es el que sigue siendo, y aunque es por inhalación, sí hay una parte que se reporta bien por la posibilidad de transmisión. Se habla incluso que se le llama micosis profunda a los perros por mordedura, entonces es como un muy bajo porcentaje, pero podría ser. Y los cuadros genitourinarios, a veces se ha hablado de la posibilidad de transmisión. No sé si sería lo correcto de transmisión sexual, lo mismo que el rollo de los dermatofitos, pero siempre está en eso. No tenemos casos, aunque es extraño pensarlo porque se vean más en ambientes tipo manglar y demás, y eso sí tenemos representación. Pero bien, una sinonimia es blastomicosis norteamericana, y entonces recordemos que se hablaba que entre los ríos Ohio y Mississippi, todo el rollo, pero no hay reportes. ¿Qué es importante aquí? Súper importante la gente que es dimórfico. A nivel de fase parasitaria, lo que vemos es la levadura monogemante, que yo creo que hasta el cansancio los obliga a aprendérselo, pero como les digo, no vemos casos acá. Factores de virulencia, el que ya sea un agente dimórfico es uno, que tengan otras enzimas importantes como ureasa o proteasas también se describen, capacidad de adhesión, y dentro de los cuadros, es que no los puse acá, tiene incluso capacidad de invadir hueso, entonces sería bueno como que hagan una lista cuáles les gusta mucho hacer invasión a hueso. Hay cuadros pulmonares registrados, geniturinarios, cutáneos secundarios, y entonces los diagnósticos diferenciales tienen que tener mucho cuidado cuando les digan si es de origen óseo, si es de origen fúngico u origen bacteriano u otro origen. Entonces, ojo con esta parte. Acuérdense acá, la levadura monogemante. Y pues ahí me dicen si quieren pues repasar en otra parte. Con coccidioidomicosis, pues la esencia de la micosis es que no hay representación acá por la afinidad de zonas áridas o semiáridas
eso pues es tipo desierto. Entonces recordemos que es un hongo altamente virulento. Lo que está en la fase saprobia, la estructura que vemos en azul del lactofenol son las artrosporas aladas, que sería lo mismo que viéramos en la tierra, en el desierto. Entonces lo importante acá es que tienen la capacidad de viajar, tal vez, incluso se ha descrito a 1 o 2 kilómetros, y eso sí lo leí, me parece impresionante, pero sí lo leí. Y entonces simplemente lo que nosotros hacemos es inhalar las artrosporas aladas, y recuerden que cuando se da la adaptación del talo al parasitismo, se convierten en esférulas. Estas son esta micosis efectivamente no va a ser nunca de reporte obligatorio, no somos endémicos, la única forma que haya acá es que venga un paciente infectado, porque no podríamos, o lo cultivemos, pero porque sí crece muy bien en Sauro, curiosamente. Entonces, cuando vemos en muestras respiratorias principalmente esférulas, la recomendación, recuerden que sea no cultivarlo, que se procese en un laboratorio de nivel 3 y todo este asunto. Y pues entonces la pregunta, ¿quién me había hecho la pregunta que si tenían que saber las micosis que no son del país? Pues sí me la preguntaron, ¿verdad? Yo, pero Ok. precisamente era por esta que se le pregunta. Ok, sí las tienen que manejar porque esos casos se ven mucho, bueno, en algunas zonas de Estados Unidos y en México también. Entonces, pues no estamos tan lejos y sí deberíamos pues manejarlo bastante. Con el asunto de las intradermoreacciones y este asunto, pues son más como para información, datos epidemiológicos tal vez, pero como una prueba diagnóstica, ¿no? ¿Qué más se me está yendo? Porque estoy intentando hacer toda la información lo más compacta posible. En cuanto a pronóstico, pues es extraño porque en población, en zonas endémicas, parece ser que no tiene un pronóstico del todo grave, pero estamos hablando que sí podría haber un grado de inmunidad importante o un inmunocompromiso, entonces eso sí podría tener un desenlace fatal. Entonces está en esa tela de dudas entre si es la sistémica y también que no es endémica, pero nada más téngala en el mapa. De histoplasmosis, ya les hablé del rollo que tienen que recordar, pues en los ambientes en los que están, que siempre satanizamos un montón al pobre murciélago, pero es una realidad que sabemos que está en el guano del murciélago, en casas viejas, en gallineros y en todo este asunto, pues entonces vía inhalada. Lo que inhalamos puede ser desde las macroconidias o las microconidias. Si no se acuerdan muy bien las fases, creo que en el cuadro que les pasé por ahí está, entonces vayan desempolvando esta parte. Y el cuadro pulmonar puede ser asintomático o no. Puede ser un desenlace fatal. Recuerden que es la tercera micosis de importancia en población HIV y que, pero es una sistémica. Entonces, está en esa parte. Aquí en Costa Rica, pues los casos o los artículos que se han publicado, lamentablemente todos han sido aquí en las cavernas de Venado y en el parques nacionales. Y la recomendación que porque puede ser que les digan, doctora, ¿cuál es una recomendación? La recomendación es tan sencilla como el uso de mascarilla. No es pues dejar de ir a esos sitios, porque nadie lo va a hacer, sino es el uso de mascarillas N95, que es lo que están intentando hacer ahora. En algún momento tuvo más peso, caló más profundo el asunto de las amebas de vía libre en las aguas termales, y vean que si uno se acerca a esos sitios siempre hay como rótulos, ¿verdad?, que habla de la importancia. Yo digo que por ahí deberían tirarse las micosis de las que somos endémicas, entonces tal vez se debe educar a la comunidad, a los dueños de estos sitios, los que administran, y bien. Del osteoplasmoma, recuerden que eso puede ser un paciente inmunocompetente, simplemente que genera una lesión residual que es delimitada y que simplemente podría revertir. Entonces hablamos de una lesión que va a estar latente en función de pues la inmunidad o no, incluso que podría ser por edad del paciente. Bien, vean, acuérdense de él, qué bonito que era. A nivel de azul del lactofenol, veamos un miceliario no aceptado, las macroconías tuberculadas, no tuberculadas, y veíamos el reporte de levaduras intracelulares, porque es un microorganismo intracelular. Y
ay, me perdí. Y el último que hablamos de sistémica es paracoxi, que paracoxi sabemos que sí hay, que no hay reportes tantos, no sé a qué se debe, pero sí hay. Se han visto más hallazgos a nivel de Sudamérica, pero sí tenemos el agente. De hecho, una de mis amigas, que es micóloga, hicieron la secuenciación y el que hay aquí en Costa Rica es Paracoccidioides brasiliensis. Es la especie que sabemos que hay más. Ahora, ¿dónde está? No tenemos como mucho conocimiento, pero sí las preferencias de la gente, que es pH ácido. Entonces, por relación, es pensar cuáles suelos podrían ser ácidos si lo hacemos a nivel de, de agricultura, pues de sembradíos, y eso sabemos que se lo proporciona el café. Entonces, parte del estudio que se le haga al paciente, y también el paciente que se dedica a agricultura, pues de este tipo, ya sería un punto importante, pero no nos dice mucho. La verdad es que hay que estar como a la vanguardia en el diagnóstico. Recuerden que Paracoccidioides es un hongo dimórfico, entonces su comportamiento a temperatura 37 es uno y a nivel de temperatura ambiente es otro. Con paracoccidioides un dato muy importante es que no, nosotras las mujeres, bueno, afecta a los hombres en una proporción de 9 a 1, o sea, si hay más representación en varones. Y el otro tema es por el asunto de los estrógenos en nosotras. A nivel de estrógenos, no es que nos protege de la infección, sino de la transición, porque él es dimórfico. Entonces, de filamentoso levaduriforme es donde se bloquea, no de la infección. Entonces, es más frecuente, respondemos en hombres, es más frecuente que encontremos el agente en suelos ácidos, pero lo que no se entiende muy bien es qué estructura es la que inhalamos. Entonces, esa parte sí está ahí en el aire. Las dos especies, Paracoccidioides brasiliensis y Lutzi, sigue siendo estas. Supuestamente viene una, pero bueno, no les voy a tirar por ahí. Recuerden que está restringida a América entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. ¿Quién me pregunta? Doc, si el paciente no está en fase SIDA, la micosis se comporta igual o el cuadro puede ser de menor grado. Pues tiene un desenlace más fatal cuando es un paciente SIDA, eso sí, pero ¿de cuál micosis me está preguntando, Keylor? Específicamente, ¿de paracoxi o histoplasma? No, estábamos en histoplasma en ese momento. Ah, estamos en histoplasma, perdón. Ah, no, en histoplasma tendría un desenlace fatal si el paciente es HIV, eso sí. De hecho, hay muchos casos. Ajá. Y a mí me preguntan si el paciente está en HIV y el cuadro sería diferente a que a mí me digan que el paciente no está en HIV. Ok, o sea, Perdón. ¿de qué? Repítame otra O vez. sea, que si un paciente está en fase SIDA, con histoplasmosis el cuadro sí va a ser más complicado a que si a mí solo me dicen que el paciente es VIH. Sí, claro. Es que recuerden, o sea, a ver, contesten ustedes a mí. ¿Cómo diagnostican un paciente SIDA a un médico? ¿Cómo le diagnosticarían? Carga viral, doc. ¿Y ¿Carga viral? qué tanto está depletado el sistema inmune, la CD4? Ok, eso está muy bien. Y Entonces, también porque hay presencia de infecciones por microorganismos oportunistas, que ya ¿sí? son como más frecuentes. Bueno, eso está muy bien, exactamente. Entonces, no es lo mismo una prueba reactiva en un ELISA cuarta generación versus una carga viral alta y un recuento CD4 y CD8 disminuido. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, en esta población, ahora, es si nosotros sabemos los datos, que normalmente estos pacientes van a ingresar a nivel de urgencias, y entonces sí tenemos como acceso si ya se les ha llevado el historial. En mi experiencia, los casos que yo vi de histoplasma, casi todos eran pacientes HIV, pero también puede ser por otras condiciones. Pueden ser pacientes trasplantados, puede ser pacientes en proceso de trasplante. O sea, recuerden que unos meses antes al paciente hay que tratarlo, hay que prepararlo. Puede ser un paciente en quimioterapia. Entonces, estas poblaciones sí van a ser más propensas. Ahora, que yo les digan, se los va a llevar la infección, no sé, depende del diagnóstico y depende del tratamiento, porque no es lo mismo un paciente con lupus que está en proceso o recién un trasplante de riñón, yo qué sé,
y recordemos que algunos antifúngicos incluso tienen efectos nefrotóxicos, entonces el médico es el que se lo tiene que jugar, ver, lo saco de esta micosis rápido versus le cuido este riñón, le cuido del hígado también, entonces, no sé, aquí hay otra cosa que va más allá, sí se puede salvar, pero el pronóstico es reservado. La palabra, digamos, que ustedes andan buscando es cuál es el pronóstico de esto. Cuando hay un compromiso del paciente, la respuesta es reservado, versus cuando es un paciente inmunocompetente que se conoce o es conocido sano. ¿Sí me sigue? Doc, entonces depende de la inmunosupresión del paciente, indiferentemente sea VIH, cáncer, de quimioterapia, no sé. Cuando hablamos de histoplasma, ¿ok? Ok. Ujú. Cuando hablamos de las sistémicas, con oportunistas es otro rollo. Sí. Bien, pero bueno, ahí los veo que están ya carburando ese asunto. Con paracoxi también se ha descrito una parte cutánea por inoculación, entonces eran los cuadros que se daban a nivel oral, porque puede ser que la población, principalmente agricultores o se coman una ajilla por ahí, una varilla ahí, una ramilla, entonces puede ser que se inocule y esos cuadros no fue que inició vía sistémica y oral, inhalada, sino fue por una inoculación. Y eso sucede mucho también a nivel perianal, entonces a veces no tenía con mucha congruencia como generaban una paracoxioidomicosis pulmonar, pero también tenían un cuadro perianal rarísimo como con, yo creo que por ahí tengo las fotos, y entonces, o sea, qué similitud tenía una y otra. Es que posiblemente inhalaron el agente, desarrollaron y adicional se lo inocularon de otra forma, que yo les contaba que podía ser que se limpiaran con hojas o se comieran las ramillas por ahí, entonces generaba. Normalmente a esta población se le describen muchas linfadenopatías, destrucción del tabique, pero ya es como a largo plazo. La levadura multigemante es la que veríamos a nivel de fase parasitaria, pero esta levadura multigemante, recuerden que tiene una base de implantación puntiforme, pero sería la misma estructura que viéramos si el cultivo estuviera a 37 grados. ¿Quién me levanta la mano? Yo, una pregunta, ¿cómo hacemos la diferencia entre la infección por el protozoario que causa la nariz de tapir y a nivel de clínica? Pues a nivel de clínica, tendría que saber un poquito más allá del paciente. Ahora, esta de acá, esta foto de la nariz de tapir y todo el asunto, casi siempre viene a la par de una linfadenopatía en paracoxioidomicosis. Esto sí está bien descrito. Incluso cuando se le hace revisión a él en el paladar, un patrón muy característico es la estomatitis moriforme que se ve aquí en estas fotos, si la notan. De hecho, ahora que estuve en México, había un doctor que habló mucho de Paraguay, que ellos ven muchísimos cuadros de paracoxioidomicosis, y él hablaba que más del 90% de sus pacientes presentaban esta lesión en paladar. Pues no sé si eso les podría ayudar a diferenciar, dejando de lado la parte de laboratorio, ¿verdad? Ok, gracias. Con gusto. Y pues bien, eso es de paracoxi, entonces ya yo creo que hablamos súper rápido, bueno, más o menos, de las micosis oportunistas y las sistémicas, que creo que es como siempre las que los asusta más. Tal vez si los meten bien en esas categorías, ya van como desdoblando ahí un poco. ¿Tienen alguna pregunta de estos temas? Las preguntas han estado bonitas, ya ven. Yo creo que está bien claro, en realidad. Bueno, y es que Muchas gracias. también tuvieron una excelente profesora, ¿verdad? Correcto. Entonces es No, simplemente, yo tengo una consultita. dígame. Tal vez no necesariamente a eso, pero va como un poquito relacionado. Que en cuanto a los medios de cultivo en general, cuando no se puede usar como el micocel, porque ellos se ven inhibidos por la cicloheximida, yo no estoy tan segura como de cuáles son. Tengo apuntado, pero no sé si serán como solo esos o hay algunos otros como que Aspergillus, Crypto, bueno, los que eran los igomicetes. ¿Cuáles tienen apuntados? Esos, Aspergillus, Crypto, bueno, los que son mucorales. Sí, bueno, cripto,
cripto está entre sí y no, porque a mí me han crecido criptos en mi COSEL. Pero sí, o sea, sé que sí se habla que algunos podrían ser, porque ahora son un complejo de especies, entonces vamos a lo mismo. Corales definitivamente no. Aspergilos son bastante delicados, aunque he visto aspergilos tirándole al micocel algunos, ¿verdad? De piedraya era sensible a la cicloximida. Vamos a ver cuáles me acuerdo rápidamente. Los dermatofitos definitivamente no, ortogonectinótricos, poron no. Con estos que vemos de sistémicas como paracoxidioides y estos paracoxidioides es que es fastidioso ya en general, entonces puede que la cicloximida no le haga mucha gracia. De hecho, convertirlo en un filamentoso puede llevar meses. No se le da muy bien ni siquiera el saburo, entonces hay siempre algunas excepciones. Histoplasma, histoplasma no me acuerdo si lo inhibe el micocel, sí crece muy bien el saburo y como es de crecimiento tan lento. Ese se lo quedo viendo porque sinceramente no me acuerdo. Entonces, sí, en general, pero bueno, son preguntas interesantes. Muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Qué más? Doc, Dígame. en la esporotricosis, el agente es complejo esporotrix. Pues es lo que acepto, sí, el complejo Sporotrix-Schenck. Eso es el Complejo complejo. Ahora, de hecho, vienen otros, pero Y si bueno. a mí me piden otras especies, por ejemplo, yo creo que nos hablábamos de globosa o mexicana, también tengo que decir complejo o esa sí sería No, ya esas sí son aparte, sería Sporotrix mexicana, por ejemplo. el que es el complejo, es complejo esporotrix Schenck. Censo estricto en realidad es, pero en la parte de Sporotrix creo que no se les tira tanto por ahí porque no se han puesto como de acuerdo. De hecho, cuando nosotros nos reunimos, la parte de taxonomía hasta nosotros nos cuesta un poco, va cambiando mucho. Por ejemplo, en dermatofitos ahora querían meter complejo tricofito en rubrum, pero eso no ha estado del todo aceptado. Y un día esto se generó un debate porque decían que ya epidermofito no había cambiado de nombre, y al final no era cierto. Entonces, cuando no tenemos bien claro cuál es el panorama, cualquiera de los dos están usados. Por lo mismo pasa con el complejo fusario o fusarium, nada más. Entonces, vamos a ver. ¿De alguna otra pregunta? Doc, entonces, digamos, para las preguntas orales de prueba de grado, deberíamos enfocarnos más como en la parte diagnóstica clínica o cómo identificarlo en laboratorio o, no, o sea, no sé, como a qué darle un énfasis más detallado. A eso que me dijo. Ok. Sí, siempre palabras claves, sí. O sea, siempre palabras claves. Como les digo, nunca han tenido problemas en el diagnóstico. Y otra vez, lo que han fallado es encendéis, y lo digo con conocimiento y con pruebas, no ha sido de hongos. No ha sido que han tenido problemas de resolución en hongos. Generalmente les va muy bien. Ahora, lo que hicieron el semestre pasado o el antepasado, porque ya perdí la cuenta, fue una barbaridad. Con esa prueba era una aspergilosis que de verdad, o sea, fue regalada y entonces hay algunas que simplemente es conocimiento general. Lean muy bien. Lo que pasa es que no sé, vamos a ver, a veces se quieren ir muy, muy en lo profundo y piensan que se les está engañando y puede que la pregunta a veces sea más abierta a lo que ustedes creen. Entonces, si yo les digo un ejemplo, un hongo negro, entonces ustedes empezarían, ¿verdad? A divagar un poco más, pero la pregunta es muy abierta. Entonces, en la oral les da esa oportunidad a ustedes de demostrar. Y si uno como jurado ve que por ahí anda, le da el espacio al estudiante pues para que desarrolle. Lo que definitivamente no pasa es que el jurado no les va a soplar, no les va a decir nada. Encendéis mucho menos, ¿verdad? Que eso es un examen escrito. Entonces, ya estén tranquilos por ahí, pero no puedo decirles si es un enfoque más clínico o solo de laboratorio. Sí sé que siempre se van dando pistas entre una y otra. O que puede ser una pregunta en cascada
y si no lo resolvió en la primera, pues estaría complicado resolver la segunda o la tercera. Ok. Con las subcutáneas, nada más para que recuerden, pues creo que las que nos dan más de qué hablar siempre son cromoblastomicosis, esporotricosis o micetomas. Claro está que ahí está la ovomicosis y está la rinosporidiosis. Entonces, lo que podríamos conversar de cromoblastomicosis es que recuerden que es por hongos negros. O sea, el concepto es una micosis subcutánea ocasionada por hongos negros. Es de evolución crónica en el tiempo, en el concepto de tiempo, versus una esporotricosis que es causada por un hongo dimórfico y es más rápida, es de curso más agudo. ¿Cuál es más frecuente o no? No sé, epidemiológicamente nos dice que podría ser esporotricosis, pero últimamente converso con algunas amigas que se dedican a eso y están saliendo cromoblastomicosis. Entonces, tal vez por ahí no vaya la pregunta, sino evolución de una lesión y la otra, vía de entrada entre una y otra, agente causal, qué características tiene. Entonces, si hablamos de esporotrix, les acabo de decir que es dimórfico, entonces ustedes saben que se comporta a una temperatura si está a una estructura si está a 37, otra si está a temperatura ambiente. Ahorita que estamos hablando del complejo de especies. En cambio, en cromoblastomicosis, pues son hongos negros, que sí, casi siempre es del género Fonseca, pero es con el concepto de hongos negros filamentosos. Las lesiones son más grotescas. El tratamiento no es solo el tratamiento antifúngico, casi siempre hay remoción quirúrgica y seguimiento del paciente, versus una esporotricosis que podría tener varias presentaciones clínicas, iniciando con una cutánea fija, puede diseminar una linfocutánea y de ahí para adelante podría llegar hasta una sistémica en el concepto de esporotricosis, diseminada indicando como que puede tomar hueso u otros tejidos que sí se han visto. Entonces ahí sí sería un desenlace más fatal. Datos pues importantes, recuerden el bendito talofumagoide de todas las cromoblastomicosis, independientemente si son Fonseca, una axial, ambipolaris o lo que sea, lo que se va a observar es el talofumagoide. Vamos a ver, son hongos negros, fuliginosos, que ya los hongos negros per se son más resistentes a los tratamientos por su alto porcentaje de melanina. Todos los hongos tienen melanina, nada más que los hongos negros tienen mayor porcentaje de melanina. Las lesiones a veces son tan grotescas, tan hiperplásicas y verrucosas que podrían venir con una coinfección por bacterias. Esto ya estamos hablando de mucho tiempo, entonces pueden hablar de la posibilidad de alguna coinfección de las benditas lesiones tipo coliflor. Con esporotricosis, acuérdense que en las estructuras aprobia a temperatura ambiente, es aquel bonito conidóforo simple, con la esporulación simpodial. A temperatura ambiente tenemos un hongo de crecimiento que es filamentoso, con los núcleos sal y pimienta, y pues, pero si fuera 37, lo que vemos son levaduras pleomórficas. A nivel de histología, el bendito cuerpo asteroide que se ve, esto lo pueden hacer en varias micosis, busquen a ver cuáles podrían hacerlas también. Y recordemos que puede ser por una inoculación, se describe que el arañazo del gato, el picotazo de la lora y eso, pero yo creo que va más allá de inocularse tal vez alguna rama, una varillita, lo que sea. Y el detalle que he notado con las subcutáneas, dejando de lado cromo y esporo, hay algunas subcutáneas que no necesariamente tienen que ser una inoculación tan dramática, porque en esporotricosis casi siempre el paciente lo va a recordar y lo va a referir, lo mismo con cromo. Pero cuando hablamos de lobomicosis o la casiosis, a veces simplemente es que suceda una ruptura de la membrana, sí, de la piel, pues, y pues haya una inoculación, pero no tan dramática como que el paciente recuerda dónde se metió la varilla en sí. Entonces, esas inoculaciones traumáticas, como sucede en la lobomicosis, hace que el paciente no pueda como recordar muy bien. Y recordemos todo el asunto, los ambientes acuáticos, la afinidad por zonas frías que tiene la lacasiosis, las benditas levaduras en cadenas, que son agentes no cultivables, es menos frecuente
el diagnóstico. No sé si es que casi no se diagnostica, no sé si la gente no está del todo muy presente por acá, pero sí hay menos posibilidad. Pero sí podría tener como diagnóstico diferencial una lobomicosis, otro de origen fúngico podría ser una cromo. De micetoma, déjenme decirle que nosotros aquí en Costa Rica no sabemos casi nada en comparación como en México. En México hablar de micetoma es cultura casi. Lo que ustedes tienen que entender es que puede ser un eubimicetoma, que son ocasionados por hongos, o sea, es el que se llama el micetoma verdadero, y puede ser por hongos dialinos o por hongos negros. Y luego nos meten el tema de las bacterias filamentosas cuando es por actinomicetoma. Aquí lo que vamos a ver son los talos en grano, y eso se ve en cortes histológicos, es decir, el médico toma la biopsia y se somete a tinciones tipo hematoxilina y eosina, que es lo más frecuente. Entonces, de agentes, aquí, según la geografía, por ejemplo, en México es más frecuente una maurela, pero aquí, sinceramente me animaría a decirlo, pero ni siquiera sé si hay datos. Sabemos que Fusarium lo provoca, Cremonium también, pero no sé si uno u otro podría ser más importante. Maurela posiblemente sí, va a ser fuliginoso, exofial, pero algunos menos problemáticos como una curvularia se han descrito. Y bueno, ahí se los dejo. O recordar también las bacterias filamentosas como nocardi. Y ven, en el caso de los micetomas es la bendita palabra clave que es la fístula. No sé si se acuerdan, pero esas fístulas son las que nos permiten tomar la muestra y observar el bendito talo en grano. Ven, ¿se acuerdan? Aquellas lesioncitas complicadas. Y con rinosporidiosis, a ver, depende del libro que lean, a veces dicen que todavía sigue siendo protozoario o que ya no lo tiraron a nosotros del todo. Siempre está en ese estira y encoge. El agente rinosporidio severo, ¿ok? Y lo que vamos a ver en la fase parasitaria es el esporangio con endosporas. Eso es todo. Y pues recuerden que se da por una inoculación traumática, pero aquí no son, vuelvo y repito, no es una inoculación tan dramática. Entonces a veces es simplemente por un lavado, rascar la nariz y demás. Entonces es cuando vemos la formación de pólipos, pero no pólipos en respuesta a una alergia, como a veces sucede, sino son lesiones bien irrigadas y complejas. Entonces aquí un tratamiento es someterlo también a cirugía al paciente. Y aquí pues no se ha descrito mucho. Vean acá. Y bueno, les pregunto a ustedes más bien esta. Estas se las dije a medicina, pero para ustedes estarían regaladas. Entonces, principal micosis subcutánea de evolución crónica y ocasionada por hongos es, hongos negros es, ¿qué dicen ustedes? La primera. Principal micosis subcutánea, evolución crónica, ocasionada por hongos negros es Cromoblastomicosis, ¿no? blastomicosis, muy bien. La segunda, principal micosis subcutánea de curso agudo, ocasionada por un hongo termodimórfico es, ¿qué dicen? Esporotricosis. Esporotrix. Esporotricosis, muy bien. Tercera, micosis subcutánea cuyo agente etiológico no se ha podido cultivar. En la fase parasitaria se observan levaduras en cadena. Es La casiosis. la casiosis, muy La bien. casa. Micosis subcutánea ocasionada por un agente anteriormente catalogado como un protozoario. Es La que acabamos de ver, Rinosporidioses. la rino. la Ajá. rinosporidiasis. Ahora, esto está súper regalado porque era cuando le estaba explicando a los de medicina, pero bueno, ahí ya van desempolvando esa parte también. Vamos a ver acá. Y pues ha sido bastante efectivo el tiempo porque ya vimos subcutáneas y sistémicas y oportunistas. Creo que el material que les pasé les va a ayudar un poco ahí a revisar. Yo sé que hay 500 cosas más que ver, pero como les digo, estén tranquilos en esta parte. Yo creo que el curso se les dio bastante bien. Entonces simplemente con lean algunas preguntas, resuélvanlas.
y es que no tengo a mano. Si tuvieran alguno, les diría, revisémoslas en este momento, pero si no, incluso Gre puede pasármelas a mí y si definitivamente no lo logran resolver para ver qué fue lo que pasó. Pero como les digo, yo siempre las he visto bastante bonitas. No sé si es porque a mí me gustan mucho los hongos, entonces me parecen muy amigables. No sé si tienen preguntas. De dermatofito les pasé ahí un cuadro porque aquel tema, ¿verdad? Siempre se desarrolla aún más, pero les pasé un cuadro bastante interesante de los principales agentes, entonces para que lo vean. Ujú. Doc, tengo una pregunta. Dígame. Es que, bueno, ese cuadro usted nos lo había dado cuando cuando yo llevé hongos, usted nos lo había dado. Y Ajá. yo había apuntado algunos crecimientos, pero no tengo todos. ¿Usted cree que sea, o sea, necesario como aprenderme los crecimientos de todos los dermatofitos? Es que no sé, es que yo sé que varían, que usted nos había dicho que varían, pero sí no tengo todos. Tengo microsporum, apunté 5 a 7 días, pero no sé porque eso fue hace tiempillo. Pues, o sea, vamos a ver, es que no puedo decir sí o sí no. Hablo como la esencia, ¿verdad? De la gente. Saberlos todos es complicado, pero digamos, sabemos que algunos son de crecimiento más rápido, por ejemplo, un microsporum, una nanitzia también, va entre unos 5 a 8 días, ya la tenemos bien formadita, versus un tonsurans que es lento o un epidermofito que es muy lento. Entonces, si ustedes van a contestar en la prueba grado oral de crecimiento lento, háblenlo en tiempos de semanas. Porque, digamos, casi todas las levaduras, para no decir que todas, son de crecimiento rápido. Estamos hablando que hay un desarrollo absoluto a las 72 horas. Ok, cándida, protorula y todo eso. Pero cuando hablamos de un hongo de crecimiento lento, histoplasma es el que casi siempre gana, que se habla desde la tercera semana hasta la sexta semana. Es decir, 6 semanas es mucho tiempo, eso es un hongo de crecimiento lento. Una piedraya empieza a verse en la segunda semana, tercera semana. No sé si se acuerdan. Un tricosporum era rápido, eran aquellos agentes que ustedes cultivaban un martes y al martes siguiente estaba ya listo. Eso entra como en crecimiento rápido si es un filamentoso. Entonces es como hablar en lenguaje, porque no es lo mismo que es para nosotros lento, rápido versus una bacteria. Y las lecturas se hacen de un día para otro, la mayoría de escenarios. Entonces, o sea, sí, ¿no? Ok, muchas gracias, Doc. ¿Listo? Preguntas, consultas. ¿Ya habían estudiado o hasta ahora están revisando? De que todo yo- un poco, profe, pero es que a uno como que se le olvidan las cosillas Sí, de es que hay tanta tanta materia. información. Sí. Sí, yo sé, es mucho, y son todos los cursos, todavía les falta, pues bacteriología también tiene lo suyo, en banco de sangre no se descuiden, lo mismo hematología, bueno, yo hice el examen hace muchos años, pero sí les puedo decir que la rama que se sienta más débil sería bueno que sea la primera que estudien, no la dejen como de último, y en las que ustedes sienten que algo recuerdan bien, que casi siempre me han dicho como que tienen más facilidad en la parte de parasitología o no sé si micología, entonces eso se puede dejar un poquito más pegadito porque les va a quitar menos tiempo. Mientras alguna materia que usted diga, no, de fijo no me acuerdo nada. O a veces pasa que también uno se iba sin repasarlo. Entonces, bien. Ojalá pues logren pasar todos Sendai, sería una muy buena noticia, siempre tiene la parte ahí, no lo he visto nunca tramposo, pero creo que si se quitan el estigma de que nadie lo pasa, que eso es muy difícil, simplemente vayan a hacer un examen más, de repente tienen muy buenos resultados. Muchas gracias, Doc, más bien por el tiempo. Muchísimas gracias. Listo, sí, entonces, Sí, bueno, Doc, sí, muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, si cualquier duda ahí nos estamos hablando, voy a estar atenta a lo que Irene me diga. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Gracias, doctora. buenas noches, Buenas Doc. noches. Buenas noches. Buenas Gracias, Doc. noches. Muchas gracias. Chaito.